Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, habíamos quedado la última vez en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2. Analizamos completo el capítulo 2 y ustedes pueden encontrar el link en la lista de reproducción del canal de YouTube La Voz de un Perseguido. Pueden encontrar el análisis que hice sobre el capítulo 2 de Primera Timoteo. Y hoy día vamos a iniciar el capítulo 3 y lo he dividido en 3 secciones. Si ustedes se fijan en la versión Reina Valera de su Biblia, digo Reina Valera 1960 porque es la versión más promovida y extendida en el mundo hispano. Es una versión maravillosa, muy bonita, y tiene una historia muy hermosa detrás, cómo se fue confeccionando esta versión Reina Valera. Pero bueno, ese será tema para otra ocasión. Así que en esta versión bíblica en español, versión Reina Valera 1960, el capítulo 3 ustedes van a encontrar 3 títulos. El primero va desde el versículo 1 al 7, requisitos de los obispos, y eso es lo que vamos a comentar hoy día. Esa es la primera sección. La segunda sección está del versículo 8 al 13, requisitos de los diáconos. Y luego la tercera y última sección, que va desde el versículo 14 al 16, el misterio de la piedad. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en una transmisión anterior donde comenté en la segunda carta a Tesalonicenses respecto a la aparición del hombre de pecado? Y hablábamos del misterio de la iniquidad. Bueno, la Escritura también nos habla de otro misterio, que es el misterio de la piedad. Así que he dividido, bueno, no lo he dividido yo, sino que me voy a plegar a la división que la Reina Valera 1960 hace del capítulo 3 de Primera Timoteo. Así que para ir en orden, ¿no es cierto? Así que bueno, iniciamos en el nombre del Señor Jesús. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1. Y antes de iniciar esto, quiero decirles una cosa. Para algunos resulta un poco aburrido estar leyendo esto de requisitos para los obispos, requisitos para los diáconos, el misterio de la piedad, porque seguramente el morbo propio del cristiano carnal, pues lo traiciona, y el cristiano carnal, ¿no es cierto?, el cristiano impío, el cristiano desorientado, el cristiano apóstata, pues se siente mucho más atraído, ¿no es cierto?, por la profecía y por otros temas, ¿no es cierto?, que más que para aprender, simplemente es para satisfacer el morbo. Eso es porque es debido a la carnalidad que reina en su ser. Pero aquel que es un cristiano que está en la justicia de Cristo valora toda la palabra de Dios y busca el consejo de toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es útil, ¿vale?, para edificación espiritual, ¿vale? Y si ustedes son sabios, por gracia de Dios, se van a dar cuenta que cuando ustedes lean o analicemos juntos
los requisitos para los obispos y los requisitos para los diáconos y el misterio de la piedad, ustedes se van a dar cuenta que lo que estamos describiendo simplemente son las características de un hijo de Dios, o de lo que espera Dios de un hijo de Dios, o lo que espera un padre de un hijo. Son las características y las descripciones también de un verdadero siervo e incluso podría decirle que aquí vamos a encontrar características que son propias de los 144.000. ¿Ok? Así que vamos entonces a comentar 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 7. Lo primero que Pablo, a modo de consejo y orientación a Timoteo, su joven discípulo, compañero y colaborador, pues para que estos consejos sean implementados en las iglesias las cuales tenía que asesorar Timoteo. Y parte de estos consejos tiene que ver con la organización, tiene que ver con la delegación de funciones, ¿verdad? Para un desenvolvimiento ordenado de la iglesia o de las iglesias. Así que lo primero que el apóstol Pablo le indica a Timoteo es, primero, la confianza en sus consejos. Porque nosotros hablamos de la palabra de Dios, pero tienen que tener en cuenta ustedes que desde el punto de vista humano, estas son palabras de Pablo. Es Pablo el que está escribiendo esta carta, inspirado por Dios. Así que en cierto sentido, humanamente hablando, son palabras de Pablo. Así que Pablo, en esa convicción y seguridad de que es la voluntad de Dios lo que él está escribiendo, y que lo que él escribe y lo que él quiere expresar a Timoteo se corresponde con la voluntad de Dios. Así que con esa confianza, con esa convicción, con esa seguridad, con esa fe, Pablo dice lo siguiente, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel. ¡Wow! Es un poco complicado poder comprender esto. Palabra fiel. Claro, nosotros entendemos la palabra de Dios, la Biblia, ¿no es cierto?, inspirada por Dios. Pero estas son palabras de Pablo. Palabra fiel. ¿Cuál? Lo que está redactando Pablo. Esa es la palabra fiel. Palabra fiel. Bueno, cuando dice palabra fiel, evidentemente lo que quiere decir es que es una palabra digna de confianza. O sea, Timoteo, puedes tener plena confianza en lo que te estoy escribiendo. Plena confianza. Es una palabra veraz, es una palabra cierta. Así que, por favor, como un niñito, haz caso de lo que te estoy escribiendo. Entonces, Pablo dice, palabra fiel. 2 puntos. Lo que está redactado, expresado después de los 2 puntos, Timoteo tenía que considerarlo fiel. ¿Ok? Ok. Palabra fiel. Si alguno, integrante de la iglesia, si alguno anhela obispado, recuerden que cuando estudiamos las cartas de Pedro, yo les expliqué lo que significaba obispado. No sé si tendré que repetirlo otra vez. ¿Ok? Bueno, el obispado de obispo no tiene la connotación que tiene en los tiempos en que se escribió esta carta. No tenía la connotación que hoy día tiene la palabra obispo. ¿Vale? Hoy en día, cuando hablamos de obispo, el común de las personas, lo primero que se imagina, ¿no es cierto?, es un sacerdote, se imagina la Iglesia Católica Romana, se imagina una jerarquía eclesiástica, ¿no es cierto?, obispo, ¿verdad?, una especie de autoridad religiosa, ¿cierto?
Pues no. Bíblicamente el obispo no tenía esa connotación. Al contrario, el obispo o el anciano eran equivalentes. ¿Ok? La responsabilidad o la función de obispo y anciano, desde el punto de vista práctico, eran equivalentes, eran lo mismo. O sea, hablar de anciano o hablar de obispo era casi equivalente. Ya les voy a explicar eso en detalle ya. Pero ¿dónde está la diferencia? La pequeña diferencia entre obispo y anciano. Bueno, el obispo es una especie de supervisor. ¿Ok? El obispo es una especie de supervisor. En cambio, el anciano tiene una connotación pastoral. ¿Okay? El anciano tiene una dedicación más pastoral. En cambio, el obispo, si bien también tiene una responsabilidad de cuidado sobre la iglesia, ¿cierto? Tiene una misión más de supervisar, una visión un poquito más general, más periférica. En cambio, el anciano es aquel que está más inserto en el corazón de la congregación y hace las veces de pastor. ¿Vale? Ok, entonces, desde el punto de vista bíblico, obispo y anciano son casi equivalentes. ¿Vale? Y el obispo bíblico no tiene la connotación que hoy tiene la palabra obispo, ¿vale? O en el ideario común. Así que, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, eso de anhela quiere decir que aspira. Y es válido. Es absolutamente válido aspirar, ¿no es cierto?, a servir. Porque esto de obispo y anciano o diácono, ¿no es cierto?, son ocupaciones que en esencia la ejercen personas que tienen espíritu de servicio. ¿Se dan cuenta cómo estamos contrastando la idea bíblica con la idea actual que se tiene? Actualmente se habla de obispo o de anciano y uno se imagina a alguien con autoridad eclesiástica, administrativa, con poder, una cosa jerárquica, como que está por sobre nosotros, ¿no es cierto? Y eso no es así. Claro, el anciano y el obispo se entiende que son personas de experiencia, personas probadas, ¿no es cierto?, y por lo tanto sí, tienen autoridad, pero es una autoridad moral, es una autoridad espiritual, es una autoridad experimental, son personas que tienen la experiencia, tienen los años, ¿no es cierto? En ese sentido son autoridad, claro, ¿no es cierto? Donde uno se remite a ella, ¿no es cierto?, con el debido respeto, ¿no es cierto?, con la debida consideración, ¿cierto?, por la labor que cumplen, por la experiencia, pero no autoridad del punto de vista del poder de mando, del poder de decisión, ¿cierto? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, desea una noble función. O sea, ¿qué mejor que anhelar servir a la iglesia? ¿Qué mejor? Bueno, tú tienes la libertad de escoger o anhelar ser médico. Tú tienes la libertad de anhelar o escoger ser un abogado, un carpintero, un mueblista, un electricista. Pero la palabra de Dios nos dice que buena obra desea ejercer una noble función. Y esto es tremendo porque el miembro de iglesia debería tener en consideración especial
debería tener en consideración especial a aquellos que han anhelado o anhelan o desean servir en la iglesia. La iglesia debería tener especial consideración con aquellos que han aceptado el llamado para servir a la iglesia. Pero, si bien muchos anhelan, ¿no es cierto?, esta noble función del obispado, el apóstol Pablo comienza a enumerar ciertos, la Reina Valera dice requisitos. Y sí, son requisitos porque cualquier persona no puede ejercer una función de responsabilidad tan sagrada, tan seria. Estamos hablando de almas, estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de la vida eterna. Entonces, no cualquier persona puede ejercer esta función de obispado. Tienen que ser personas realmente con una moral, con una ética, con un testimonio personal, con un llamado genuino, y no solamente un llamado genuino, sino que también a este llamado debe corresponderse un anhelo de servir a la iglesia. Y Pablo comienza a enumerar ciertos requisitos en el versículo 2. Estoy en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario, noten, es necesario. O sea, estos requisitos son indispensables. No pueden faltar. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que el obispo, que es muy bueno que anhele ser obispo, pero tiene que ser irreprensible? ¿Cierto? ¿Qué es irreprensible? La palabra irreprensible dice relación con que es irreprochable. Su conducta piadosa, su testimonio de vida es irreprochable. Es intachable. Es una persona idónea. ¿Por qué? Porque el obispo, el anciano o el diácono son referentes para el resto. Por favor, entiéndase bien la palabra referente. Nosotros sabemos que nuestro máximo referente testimonial es en nuestro Señor Jesús. Pero humanamente hablando, dentro de la función que ejercen muchos en la iglesia, pues quien ejerce un liderazgo o una función de responsabilidad debe ser un buen referente, un buen ejemplo a seguir, un ejemplo o un testimonio inspirador, ¿cierto? Y ya se van a dar cuenta ustedes que a la medida que empecemos a describir lo que está acá, ustedes se van a dar cuenta que hoy en día esto no se toma en cuenta. Y por eso la iglesia cristiana está como está. No, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Segundo, marido de una sola mujer. Algunos han interpretado esto de marido de una sola mujer. Es de que se haya casado una sola vez, dicen algunos. Marido de una sola mujer, dicen que se está recalcando la monogamia, ¿cierto? Donde se condena, no sé qué se condena, pero se advierte con que el que aspira al obispado no haya sido polígamo, o no practique la poligamia, o no tenga amantes,
o no haya sido divorciado. Bueno, algunos extremistas religiosos que abundan, pues dan interpretaciones diversas a esta frase tan sencilla como marido de una sola mujer. Bueno, para entender de manera sana y equilibrada esta frase de marido de una sola mujer, simplemente quiere decir un marido que está sujeto a la mujer que el Señor puso a su lado como compañera. Eso es todo. Un marido que sea fiel. Marido de una sola mujer. Ni que esté mirando a otra, ni que se esté relacionando con otra, ni tenga deseos de relacionarse con otra. Que sea íntegro en su relación de compañerismo con su esposa. Así que marido de una sola mujer. Tengan en cuenta que tanto esto de irreprensible como marido de una sola mujer apunta al buen testimonio. Eso es todo. Tercero, sobrio. ¿Vale? Sobrio. Esto de sobrio no quiere decir abstemio, ¿no? Este de sobrio no quiere decir que no beba. Ojo, y no estoy diciendo que el obispo pueda beber alcohol. Lo que estoy diciendo es que la palabra sobrio no se refiere al tema de alcohol, no se relaciona con el alcohol. Este sobrio quiere decir una persona equilibrada, una persona cuerda, una persona que actúa con sentido común, que actúa con buen criterio, una persona sobria, una persona que no es arrebatada, una persona que todo lo toma con reflexión. Bueno, hoy diríamos lo toma con filosofía, ¿no es cierto? Una persona que es moderada a la hora de enfrentar situaciones en la iglesia, ¿no es cierto? Que no pierde los estribos, ¿eh? que no pierde el control, digamos, ¿eh? Una persona templada, una persona con la cual puede tomar decisiones calmadamente, aún en momentos de crisis. Así que eso de sobrio dice relación con una persona equilibrada, ¿ok? Así que ya tenemos 3 requisitos para el obispado: irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, ¿vale? Bueno, respecto al tema del alcohol, bueno, sí. Eso de sobrio, bueno, también en otros textos en la Escritura hace referencia que aquellos que ocupan funciones de responsabilidad en la iglesia evidentemente debían ser abstemios, ¿vale? Acá no cabe la posibilidad de tomar poco alcohol, tomar más, tomar menos, no. Acá 0 alcohol, porque las facultades espirituales y mentales y físicas deben estar limpias, sanas, en óptimas condiciones para ser morada del Espíritu Santo, ¿vale? Así que también se aplica, claro que sí, ¿por qué no podíamos aplicarlo, verdad? Incluyámoslo, ¿no? Incluyámoslo porque en otras descripciones bíblicas se incluye. Prudente, ¿no es cierto? Prudente, una persona mesurada, ¿no es cierto? Decoroso, una persona decorosa. Una persona decorosa es una persona que es ordenada, ¿no es cierto? Una persona que es ordenada, no es imprudente, ¿no es cierto? Arrebatada en sus maneras, ¿no es cierto? Decoroso, hospedador, ni qué comentarlo, ¿verdad? Y noten algo que está acá, dice apto para enseñar. Qué interesante. ¿Saben ustedes que esto de el enseñar la palabra de Dios de manera correcta, es decir, enseñar lo que enseña la Escritura, es un don o es una habilidad dada por el Espíritu Santo? Bueno, algunas personas tienen la habilidad natural para la enseñanza, pero eso es confirmado o potenciado por el Espíritu Santo. Y la facilidad
para la enseñanza o la transmisión correcta de la doctrina bíblica es algo fundamental en aquellos que ocupan alguna actividad de responsabilidad en la iglesia. Es fundamental, porque al ser buen testimonio o al ser referente en la congregación, pues los inexpertos tienden, lógicamente, a recurrir a aquellos de más experiencia, a aquellos de buen testimonio, a aquellos que tienen estas funciones de responsabilidad para hacer consultas. Y el obispo debe estar, ¿no es cierto?, debidamente formado, educado, para poder transmitir de manera sana la doctrina bíblica. Apto para enseñar, es decir, que sea hábil en la enseñanza. Y noten que aquí dice, derechamente, no dado al vino. ¿Notaron? No necesariamente, cuando decía en el versículo 2, sobrio, tiene relación con el alcohol. Una persona sobria, ¿cierto? Una persona que no es estrafalaria. No, una persona sobria, ¿no es cierto? Que no provoca cierta excitación por su manera de ser o incluso de vestir, ¿verdad? O por sus palabras, por sus gestos. Una persona sobria, ¿no es cierto? Que de cierta medida pasa desapercibido, ¿no es cierto? Pero aquí derechamente dice en el versículo 3, no dado al vino. ¿Ok? Eso de no dado al vino es no ser borracho. No pendenciero. Pendenciero son estas personas que no razonan mucho y se van a las manos rápido. Se van a los insultos, se van a las ofensas, pierden los estribos, se van a las peleas. No pendenciero. O sea, el obispo tiene que ser una persona que tenga la capacidad de soportar, de aguantar, de tener paciencia, de comprender, de no dejarse provocar, de no cruzar el límite, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas. Cuando dice acá no codicioso de ganancias deshonestas, simplemente quiere decir que cumpla su función de supervisor en la iglesia, pero no por motivaciones económicas. En otras palabras, el que sirve en la iglesia debe ser desinteresado. Algo muy raro de ver hoy día. Sino amigable. Amigable quiere decir una persona razonable, una persona con la cual se puede dialogar, se puede conversar, se pueden llegar a consensos, a acuerdos, ¿no es cierto? Una persona con la cual tú puedes plantear ciertas cosas, ciertos desacuerdos incluso, y tienes la tranquilidad que esta persona va a ser mesurada, razonable, ¿no es cierto? Dialogante, ¿verdad? Eso es amable, apacible, no avaro, ¿vale? Este de no avaro es no dejarse corromper, ¿verdad? Cuidado con eso. Y sigue los requisitos. Versículo 4. Y acá vamos a tocar algo bien sensible. Y se acuerdan que les dije de que si nos pusiésemos hoy en día en la iglesia o en un ministerio a aplicar estos requisitos, es que nadie los cumple. Nadie los cumple. Comiencen a pensar ustedes en estos momentos, comiencen a pensar en esos ancianos que ustedes conocen, en esos obispos que ustedes conocen, en esos diáconos que ustedes conocen, en esos pastores que ustedes conocen, en esos evangelistas que ustedes conocen, y comiencen a aplicarle estas reglas, estos requisitos, a ver si los cumplen. Noten lo que dice acá. Que gobierne bien su casa. Esto de gobernar quiere decir dirigir. Que dirija bien su casa. ¡Wow! ¿Conocen ustedes obispos, diáconos, pastores que dirijan bien su casa?
¿Qué quiere decir esto? Que dirijan bien su casa. Sigamos leyendo. Que tengan a sus hijos en sujeción. La palabra sujeción acá es obediencia, que sean hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Bueno, a la palabra de Dios. Y al padre y a la madre. Eso es. Es decir, que también den buen testimonio como familia. Y en especial los hijos. Acá dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué quiere decir eso de con toda honestidad? De que los hijos deben estar en obediencia a los padres, y a la palabra de Dios, con toda honestidad. Esta palabra honestidad dice relación con dignidad. Es decir, que los hijos no desprestigien el evangelio ni a los padres. Que no contradigan con su conducta y testimonio a los padres, porque desacreditan el obispado y la palabra de Dios y el evangelio. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen? Deben haber, claro que sí, obispos, ancianos, diáconos, pastores, evangelistas, misioneros, que tengan a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Debe haber. Porque si los obispos no tienen a sus hijos en los caminos de Dios, o tienen hijos que no son temerosos de Dios, que dan mal testimonio, pues no deberían ocupar ese cargo de responsabilidad en la congregación. Yo me pregunto si hoy en día, cuando se eligen obispos, ancianos, diáconos, pastores, evangelistas, misioneros, yo me pregunto si toman en cuenta a los hijos. ¿Cómo están los hijos? Y no me estoy refiriendo a la mayoría de los hijos de los dirigentes que van a las reuniones a actuar, vestidos como santurrones, se disfrazan de cristianos el día de la reunión, porque el resto de los días son unos rebeldes. Me estoy refiriendo a hijos que son temerosos de Dios. De verdad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar o dirigir su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es contradictorio. Y es peligroso. Así que, en el versículo 5, cuando se hace esta pregunta, en el fondo se está diciendo entonces, si no se cumplen con ese requisito esencial de saber gobernar su hogar, su casa, su familia, y tener a los hijos en obediencia con toda honestidad, pues no sea obispo. Está bien que anhele el obispado, pero tienes que cumplir cierto testimonio personal. Si no, no puedes ser obispo, diácono, anciano, pastor, evangelista o misionero. El versículo 6 dice, no un neófito. O sea, el que anhela obispado no puede ser un neófito. ¿Qué es un neófito? Bueno, neo viene de nuevo. Es decir, neófito es una persona de poca experiencia, una persona recién iniciada en la vida cristiana, sin experiencia, ¿no es cierto? Sin un testimonio
aceptable o un testimonio de fe, diríamos hoy día, ¿no es cierto? Bueno, esa persona no está apta. Sin embargo, hoy día a veces vemos que se designan como dirigentes de iglesia al primo de, al hermano de, a la esposa de, al esposo de. Eso se llama corrupción. No un neófito. No sea que por la falta de experiencia, ¿no es cierto?, el cargo, la responsabilidad le haga mal, lo corrompa, lo confunda. De hecho, acá dice, no un neófito. No sea que envaneciéndose, le produce un orgullo, una altanería, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esta palabra de envaneciéndose quiere decir llenarse de orgullo, inflarse, ¿verdad? Y el último versículo, el 7, dice, también, o sea, además de todo lo que he nombrado, también es necesario, noten que la palabra necesario se vuelve a repetir, es porque algo esencial, no puede faltar un requisito de esto, si no, no puede ser anciano, ni obispo. Noten el versículo 2, pero es necesario, y ahora el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio. Cuando hablamos de buen testimonio, hablamos de buena reputación. Y me estoy refiriendo a una reputación real. Porque una persona puede tener buena reputación, pero también puede ser desacreditada. Ojo con eso. Acá no se está refiriendo a la fama, a esa cosa superficial, que no es real. A esos mitos que se desarrollan en torno a una persona. No. Acá estamos hablando de un testimonio real. Ejemplo de eso, por ejemplo, es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús tenía un testimonio real y sin embargo era grandemente desacreditado. Se le trataba de endemoniado, de bastardo, ¿no es cierto?, de falso profeta, de falso maestro, etcétera, etcétera. Se lo desacreditaba. O sea, era falseado su testimonio, era desprestigiado, pero la realidad era que Jesús tenía buen testimonio. Así que cuando dice acá, también es necesario que tenga buen testimonio. Estamos hablando del testimonio real, de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Y eso de descrédito dice relación con injurias, con injurias, duras críticas, ¿verdad? Que venga alguien y diga, oiga, pero ¿cómo usted es obispo si usted me estafó, usted me debe toda esta plata hace un año y me tiene con cuentos y con cuentos? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Bueno, aquí de los de afuera se entiende los no creyentes. Para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Vale? Porque en el fondo el obispo o anciano que ejerce esa función de servicio en la iglesia, de responsabilidad, y no cumple con estos requisitos, se le está haciendo un daño a él. Él vive un engaño, un autoengaño, una presunción de fe, y la iglesia corre el riesgo que un hombre no idóneo pues tenga esta responsabilidad para con las almas. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá
ya avanzamos con la primera parte del capítulo 3 de Primera Timoteo. En estos días vamos a continuar, si no mañana, Dios mediante, con la segunda parte, y tiene que ver con los requisitos de los diáconos. Muy interesante. Y para terminar, la tercera parte, el misterio de la piedad. Eso es muy lindo. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Yo les agradezco a todos aquellos que verán esta transmisión y espero en el Señor que sea de gran edificación y ayuda espiritual para todos ustedes. Gracias por su apoyo, su donación, su apoyo es mi salario. Este es mi trabajo. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente porque hemos podido conversar, analizar, comentar la palabra de Dios. Gracias porque hemos aprendido algunas cositas y seguramente nos va a hacer reflexionar. Gracias por la persona del Espíritu Santo que nos ha acompañado y ciertamente nos ha dado la claridad para comprender estas hermosas palabras del apóstol Pablo. Y como él dice, palabra fiel. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta acá. Le agradezco a aquellos que me apoyan y que se acuerdan de mí mes a mes. Seguramente me ven muy tapadito y es porque aquí hace mucho frío, así que por eso estoy bien abrigado, porque si no ya estaría congelado ya, petrificado. Así que bueno, muchas gracias por su compañía y que Dios les bendiga. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.